Saludamos al economista Víctor Hugo Albán. Es un profesional con una larga trayectoria tanto en el sector público como privado. Entre otras actividades fue presidente del Colegio de Economistas de Pichincha. Economista Albán, quisiéramos conocer desde su punto de vista qué significa para Ecuador el incremento de esta reserva internacional. Le agradeceríamos abrir su micrófono, por favor. Gracias. Buenos días, ingeniero Gustavo Troncoso, licenciada Rosana Encalada. Muy gentiles. Gustavo Cardoso. Es un tema muy importante para los ecuatorianos, el que un monetarista, una persona que conoce, que trabajó casi toda su vida en el Banco Central, explique, digamos, la importancia de la Reserva Monetaria Internacional. Es obvio que tenemos que explicar, porque a veces los economistas hablamos en difícil, o hablamos para economistas, cuando en realidad la comunidad debe saber, la Reserva Monetaria Internacional es el patrimonio de todos los ecuatorianos. ¿Cómo está compuesta, no es cierto? Primero tenemos una reserva en oro, que está en tela de duda este rato, que no sabemos si está o no está en el Banco Central. Tenemos los derechos especiales de giro. Tenemos lo fundamental, que es el dinero en efectivo. Y claro, a eso se refiere el economista Bellán, al decir que de 1.900 millones pasó a 8.130 millones. Es decir, tenemos el aval, no solamente para los créditos internacionales, no solamente para la solvencia del país, la solvencia bancaria, sino también para las importaciones y exportaciones. El referente del comercio internacional de un país es la Reserva Monetaria Internacional, porque el Banco Central es el aval del pago al exportador externo, ¿no? Cuando importamos nosotros, el Banco Central da un permiso de importación, previo el pago de aranceles, previo el pago de si debe o no ser introducida esa mercadería al país, si no hay producción nacional, etcétera, ¿no? El Banco Central hace el análisis y obviamente para que pueda disminuirse la reserva a través de las importaciones, del pago al exterior. Esa es la razón de la Reserva Monetaria Internacional. Recordemos que en la época del expresidente Correa bajó la Reserva Monetaria Internacional a cero, porque cambió toda la reserva por papeles, por las acciones de Ban Ecuador y del Banco Nacional y de la Corporación Financiera Nacional. Hoy en día, pues es para el Ecuador un gusto el que tengamos nosotros una reserva que está más de los 8.000 millones. Recordemos que en la dictadura de los años 70, cuando entregaron los militares entre 79 y 80, nuestra Reserva Monetaria Internacional estaba catalogada como una de las más altas de Latinoamérica. Estaba alrededor de 35.000 millones de dólares. Y pues en los últimos gobiernos hemos estado prácticamente en cero. Y hoy, qué buena noticia que tenemos los ecuatorianos, puesto que la reserva está en 8.130 millones de dólares. Ahora, economista Albán, con el tiempo esto ha ido evolucionando en cuanto a los conceptos de reserva monetaria. Recordamos que antes, hace años, se estimaba como reserva solamente aquellas reservas en oro o en otro tipo de bienes que se mantenían en las arcas del Banco Central de Ecuador, cuando Ecuador tenía moneda. Ahora se hacen cálculos de diferente tipo, incluso por allí escuchábamos, y esto recientemente en la campaña electoral, que con la pretensión del señor Arauz de entregar $1.000 a cada ecuatoriano, entregar un monto total de 4.000 millones de dólares o 1.000 millones de dólares, se iba en ese momento a utilizar los fondos de los depositantes, que eran parte de la reserva. Explíquenos cómo ha variado este concepto de la reserva, cuál es el actual. También vayamos un poquito hacia el pasado. ¿Cuál era la intención del señor Arauz? Si es que hubiese esta reserva que ahora anuncia el gobierno de Guillermo Lasso, ¿es del mismo dinero del que estamos hablando que se hubiese entregado como bonos? Bueno, lo más importante aquí que uno de los componentes de la reserva, sin ser propio, es el encaje bancario. Uh-huh. Y claro, iba a tomar el señor Arauz el encaje bancario, es decir, el dinero de los ecuatorianos. Ustedes saben que por ley, ¿no es cierto?, la ley de régimen monetario,
exige que el Banco Central sea el garante, el aval de los depositarios, y como política monetaria tiene que determinarse el porcentaje de los depósitos que reciben los bancos para mantener dentro de la reserva monetaria. Es decir, es la garantía. Como no tenía en ese momento, usted ve que estaba en 1.900 millones y claro, 1.500 millones eran de los depositantes, ¿qué iba a hacer? Iba a tomarle el dinero de los depositantes porque reserva monetaria no había y el oro físico no está en el Ecuador, no está en el Banco Central. Sabemos que está en algún banco suizo, pero no está, o sea, la reserva es figurativa, no está como cuando en nuestro tiempo, cuando yo trabajé en operaciones en el Banco Central, se verificaba la presencia de los lingotes de oro. Hoy en día, pues nadie entra a las bóvedas del Banco Central porque no existe, sino parte del componente de la reserva sin ser propio del Banco Central ni patrimonio. Es la garantía, el encaje que tienen que depositar los ecuatorianos en el Banco Central como aval de los depositantes. Pero yendo nuevamente y recordando lo del señor Arauz, economista, él señalaba que en ese entonces que Ecuador había recibido 4.000 millones del Fondo Monetario Internacional y que lo había depositado en Suiza y que él iba a tomar el dinero de allí. Lo recordamos muy claramente, lo dijo en una entrevista para este medio de comunicación. Bueno, no había tal, ¿no? El dinero que depositó el Fondo Monetario en calidad de préstamo dentro de los 6.200 millones que contrató el expresidente Moreno, 4.000 millones estaban momentáneamente en un banco, ¿no es cierto? Y no en un banco suizo, sino en un banco norteamericano. Sabemos que el Fondo Monetario tiene plata en todos los bancos centrales del mundo, entonces puede hacer transferencia de uno a otro y no necesariamente de un banco suizo. Sabíamos que la plata, el dinero que vino de la última transferencia, por ejemplo, era del Citibank, que es uno de los que tiene, en donde tiene los depósitos del Fondo Monetario Internacional. Pero Citibank hay en el Ecuador, hay en Perú, en Chile, en Estados Unidos, en Suiza, en África, en todos lados. Entonces no es novedad, eso no es un banco que hace transferencia nada más. Pero ¿quién determina los fondos en especial? Es el Federal Reserve, es decir, el Banco Central de los Estados Unidos, que es el Banco del Fondo Monetario Internacional. Es política es política internacional mantener una gran cantidad de depósitos en el Federal Reserve, porque es el respaldo que tiene el Fondo Monetario, inclusive para las últimas emisiones que ordenó el presidente de los Estados Unidos y que invadió de dinero a Estados Unidos y a parte del mundo. Por eso hay una gran inflación en Estados Unidos, ¿no? Por primera vez en la historia se estila una inflación del 6%, y en Estados Unidos este rato, sobre todo en Nueva York, en Washington y en Miami, las cosas están, los bienes, los vestidos, etcétera, están sumamente caros. Para un ecuatoriano que vaya de viaje va a notar la diferencia, ya no hay las baratas ni va a haber el viernes negro, porque hay cantidad de dinero y a la vez gran cantidad de dinero en la comunidad. ¿Qué es lo que pasa? Empieza a demandar, empieza a comprar, y esto encarece el producto inmediatamente. Ahora, economista, también muy buenos días. ¿Valdría la pena una explicación para los ciudadanos, las ciudadanas que estamos escuchando? ¿Qué es lo que le ha llevado al Ecuador a mejorar esta reserva internacional? Según conocemos, ha alcanzado el nivel más alto en los últimos 20 años. ¿A qué se le atribuye esto? ¿Una mejora en la economía, a la toma de mejores decisiones, a cambios en la normativa del Banco Central? ¿A qué nomás se le puede atribuir este mejoramiento en las reservas internacionales? Muchas gracias. Fundamentalmente a la variación del precio del barril de petróleo. Hasta marzo, digamos, abril del presente año, el precio del barril de petróleo estaba en alrededor de $40. Ahora está fluctuando casi los $90. Anoche el WTI estuvo en $88. Entonces, lógicamente, de 3.300 millones que estábamos recibiendo, hoy en día estamos recibiendo 5.400 millones solo de venta de petróleo. Entonces, obviamente, más la reserva que venía acumulándose, que era alrededor de 2.700, más las exportaciones hemos tenido
una gran cantidad de nuevas exportaciones, sobre todo de la parte serrana, el brócoli, el tomate de árbol, la manzana, el aguacate. Eso ha engrandecido, ha inflado la reserva monetaria a más de 8,000 millones de dólares. Volviendo a este tema conceptual, economista Albán, entre sus colegas, los economistas, hay diversas teorías sobre cómo calcular la reserva internacional. Hay discrecionalidad, hablando técnicamente, pero hay discrecionalidad en este tema, ¿o existe alguna fórmula estándar usada internacionalmente para calcular la reserva internacional de los países? La fórmula es estándar. Está, digamos, determinada por el Fondo Monetario Internacional y avalada por el Federal Reserve y aceptada por todos los países, ¿no? Y no es nada del otro mundo, ¿no? Hemos hablado aquí de cómo está compuesta: derechos especiales de giro, oro físico, moneda extranjera y obviamente pues la parte fundamental, el encaje bancario. Y ahora nosotros tenemos una reserva bastante importante, pero imagínense, la reserva monetaria en el Perú está en 70,000 millones, en Colombia en 45,000 millones. Nosotros tuvimos una reserva monetaria importante, pero lamentablemente los gobiernos de turno se dispusieron de esas reservas arbitrariamente, siendo prohibido por la Constitución, por la ley. Y de hecho, pues, no, quien le habla trabajó alrededor de 30 años en el Banco Central, en la gerencia técnica, y nosotros, parte fundamental era calcular diariamente la reserva monetaria internacional por las fluctuaciones que había, por las importaciones y los pagos de deuda externa, tanto de capital como de intereses. Otra pregunta quisiera hacerle, economista. Estábamos revisando el riesgo país. Observamos que al momento se encuentra en 807 puntos el riesgo país de Ecuador, en el último dato que se reporta. Ya ha estado fluctuando desde que asumió Guillermo Lasso, entre 800, 850 puntos, es decir, se mantiene allí en un promedio, digamos que entre 820 y 830 puntos. ¿Por qué, si la reserva internacional se ha incrementado en la medida en que señala el gobierno, si es que las razones que da el gobierno para esto tienen que ser leídas en un tema de confianza en las decisiones que está tomando el gobierno, también en temas coyunturales, como es el precio internacional del petróleo? ¿Por qué no varía el riesgo país, la forma, entendemos, que nos ven desde afuera a Ecuador? Mire, qué importante la pregunta, porque me permito recordarles cuando en el mes de abril todavía no sabía el Ecuador quién era el futuro presidente, la reserva estaba sobre los 1,300 puntos, ¿no? Más o menos. Gana el señor Guillermo Lasso en abril, es declarado ganador, y baja totalmente a niveles de 800 puntos. ¿Qué lectura nos determina esto? La lectura que nos determina que no solamente se ve la parte económica, fundamentalmente está visto la parte política. La confianza, el riesgo país no solo se le mide en la parte económica, sino en toda la política monetaria, económica, la política financiera, la política laboral. Es decir, es un conjunto de políticas que determinan el riesgo país. Y claro, lógicamente, todavía estamos muy altos. Recordemos que el Perú está en 175 puntos más o menos. Le iba justamente le iba a preguntar, economista, Perú, con el gobierno que tiene, con todo el respeto que se merece el señor Castillo, pero hay enormes preocupaciones sobre el manejo de Perú. Hablando en términos de confianza, no sé si usted confía en la calidad de decisiones que ha venido tomando y que pueda tomar el señor Castillo. ¿Cómo se contrasta estos 174 puntos del riesgo país de Perú con los más de 800 de Guillermo Lasso? Entendemos y reiteramos que esto del riesgo país es una visión de cómo nos ven desde afuera. Mire, lo importante aquí es que Perú tiene ahorita unos capitales muy, muy considerables en el sector privado.
Recordemos que la última inversión era de 67.000 millones en el Perú en el sector privado. Eso le da una fortaleza total, pese a que la política del señor Castillo es de extrema izquierda, ¿no? Pero recordemos que la Constitución del Perú es completamente diferente a la ecuatoriana, ¿no? Un solo tema importante que debemos conocer todos los ecuatorianos, y qué mejor este canal a nivel nacional para que nos escuchen todos. Mire, para nombrar un ministro de Estado en Perú, pone una terna el presidente de la República y manda eso allá, como se llama, y determina si eso no es aceptable. Entonces, claro, tiene una salvaguarda tremenda, ¿no? Porque han puesto un punto de equilibrio. El señor Castillo está de presidente, pero el Congreso es de la oposición. Y obviamente eso le mantiene en un punto de equilibrio a Perú. Y tanto es que inicialmente, cuando recién ganó el señor Castillo, teníamos nosotros oferta de capitales acá al Ecuador, de Perú. Y hoy en día se han tranquilizado porque saben que posiblemente, no quiero ser adivino ni nada, pero está tambaleando el señor Castillo porque no sabe cómo orientarse. Eso es un hecho, no lo digo yo, lo conoce todo el mundo, en especial quienes estamos muy cerca, ¿no? El Ecuador, Chile, Colombia, que estamos permanentemente analizando la política en general del Perú, porque nos, quiera o no, digamos, incide o coincide y nos afecta, nos aplica cualquier tipo de decisión que tomen los países vecinos, ¿no? Entonces, siendo vecinos, digamos, tenemos ciertos conflictos, ya no limítrofes, dando gracias a Dios, pero sí de tipo económico, de tipo estructural, inclusive de tipo político, ¿no? Ahora vayamos a un tema que también tiene que ver con cómo nos ven desde afuera, pero también cómo vemos los ecuatorianos desde adentro la situación del país. Y aquí, sin hacer juicios de valor, para dejarle a usted que lo haga, ¿cuál es su opinión sobre Ecuador Open for Business, este evento que realizó la semana pasada el gobierno ecuatoriano? Allí quedó claro, de acuerdo con declaraciones de Marcelo Cabrera, que aspira el gobierno ecuatoriano a realizar concesiones del 40% de las carreteras ecuatorianas. De los 10.000 kilómetros que señalaba Marcelo Cabrera, unos 4.000 se aspira a concesionarla. El Ministerio de Energía y Recursos Naturales anunció que se sacará a licitación varios campos petroleros. Se sacará también un concurso para concesionar el sector eléctrico, sopladora, algunos proyectos en marcha, otros que están por realizarse. ¿Qué lectura tiene usted sobre este tema? Bueno, fue, digamos, oferta de campaña del señor Guillermo Lasso, digamos, el tema de, no de privatizar, sino de asociarse al sector privado, las famosas empresas público-privadas, ¿no? Eso es lo que está haciendo. Mire, hay un buen ejemplo con la concesión de la Panamericana. En Panavial, antes viajar entre Quito, Ambato o Riobamba era un verdadero sacrificio. Hoy son autopistas, ¿no? Que da gusto viajar. Tiene que tener control de velocidades, porque si no, la gente se desbarata ya no por la mala vía, sino por los accidentes, por el exceso de velocidad. Entonces, ¿a qué conclusión hemos llegado? Que el Estado como tal es mal inversionista. Una cosa muy elemental que todos los ecuatorianos deben saber. El presupuesto del 2022 tiene 0 de inversión. Pasa de 32.000 millones a 33.000 millones con algo de diferencia. 32.300 a 33.900. Y el gasto en este presupuesto está en el orden de los 28.000 millones ahora, de dólares. El gasto de inversión es 0. Nos llamó la atención porque nosotros analizamos el presupuesto totalmente, ¿no? Inclusive fuimos invitados a la Asamblea Nacional para ayudar, para asesorar, para comentar con algunos asambleístas que sí tienen interés en el país. Y cuando nosotros les hacíamos notar de que en el presupuesto solamente está concebido con las obras de avance, digamos, que las que estaban haciéndose este rato, pero inversión nueva no tiene. Y hay que considerar que ya se le ve el año 2021-22 al señor Lasso y realmente no va a poder hacer mucho
ya en el 2023 y el 2024 y entrega. Justamente llegando a este punto, economista Albán, conozcamos un criterio de un distinguido ecuatoriano con su pensamiento que lo tiene muy claro, que no ha variado en los 30 o 40 años que lo conocemos, Diego Delgado Jara. Él opina que el señor Guillermo Lasso está entregando en bandeja la riqueza del país. Escuchemos unos segundos y luego retornamos con usted. Los 33. ¿Qué van a vender? Aquí está. Porque esto no es lo que están diciendo al pueblo ecuatoriano. Sacha y 3 áreas petroleras saldrán a licitación. Aquí está. Primera página del diario El Comercio del día sábado 20 de noviembre. Hoy Diario El Comercio no tiene una línea sobre esta información. ¿Qué significa entregar el campo Sacha? El campo Sacha produce cerca de 71,000 barriles diarios de petróleo. Entraña representa el 19% del total de todas las reservas comprobadas que hoy tiene el Ecuador. Van a vender o van a concesionar o van a coparticipar en la ganancia, cuando menos, diciendo generosamente, con el sector, con el capital privado, una empresa que debería manejar el Estado ecuatoriano. Y quiero recordarle una cosa adicional: van también a sacar otros campos para efectos disque con el argumento que van a obtener, dicen ellos, 1 millón de barriles diarios al final del periodo. En esta intervención, Diego Delgado se refiere no solamente al área petrolera, se refiere al área eléctrica, se refiere a empresas del Estado, a las carreteras, y ve, reiteramos, como una intención del gobierno de entregar en bandeja al sector privado, a inversionistas internacionales, que además no han tenido una actuación muy pura en los últimos años en cuanto a lo que ha sucedido aquí en Ecuador, en bandeja. Con esta otra opinión, quisiéramos escucharle nuevamente a usted. Hay que hacer un análisis, digamos, pormenorizado, ¿no? ¿Cuánto debe el Ecuador? El Ecuador tiene una deuda externa de alrededor de 63,000 millones de dólares, datos del Banco Central y del Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Se va a ver cómo se baja, porque la deuda solamente para honrar este año, solo de intereses se necesita 4,000 millones, no de principal, es decir, de capital, que son alrededor de 8,000 millones. Son alrededor de 12,000 millones que requiere solo para honrar deuda. Entonces, ¿de dónde puede determinar? Ahora, ¿cómo son las concesiones? Yo aprecio mucho la opinión de Diego Delgado, le conozco muchísimo, es un profesional muy, muy serio, y obviamente, pero hay que estar totalmente bien informado. Una concesión no es que de la noche a la mañana se lo hace, hay que hacer un análisis muy, muy técnico, muy económico, y se basa principalmente en cuentas nacionales. Es decir, qué es lo que va a ingresar al país por concepto de la concesión y cuál es el costo y el riesgo del país. Entonces, no es muy fácil, digamos, decir se está entregando en bandeja de plata. No, porque están atentos todos los ecuatorianos. No solo quienes hacemos opinión, como es Diego, como soy yo, sino las cámaras. No nos olvidemos que hay las cámaras, que está la Contraloría, que está todos los entes de control. Entonces, no es muy fácil el que proponga todo, pero para que se firme un decreto de esa concesión, debe pasar una serie de filtros. Inclusive tiene que ser aprobada por la Asamblea Nacional. Y cuando el señor Lasso proponga, si no tiene las justificaciones pertinentes, no va a pasar nomás. Eso es. ¿Y qué opina usted sobre otro aspecto, de la facilidad, la activación que quiere hacer, que lo ha ordenado ya, incluso a través de un decreto el señor Lasso, de impulsar la minería a gran escala en Ecuador, abriendo incluso el controvertido catastro minero? Bueno, mire, eso es algo pero que nos tiene con mucha preocupación. Ya el gobierno anterior hizo una barbaridad, el señor Moreno, con el ministro de ese entonces, ¿no? Que yo, con todos los riesgos del mundo, le denuncié cuánto dinero recibió él, al extremo que se suicidó, ¿no? Entonces, es delicado el tema.
Esto de la minería sí es totalmente peligroso. ¿Por qué? Porque no ha habido la explotación, digamos, de tipo técnico, y hasta la presente fecha, se hace de una manera artesanal y mal elaborada. Esto debe concesionarse previo a un análisis, un estudio profundo, que lo tiene la Politécnica Nacional, ¿no? Y de hecho, pues, se presentará igual que lo anterior. No se entregará fácilmente, porque esto tiene que pasar por varios filtros. Y un filtro muy importante es la Asamblea Nacional. Y tenga la evidencia de que, como si hay una gran cantidad de políticos que no entienden mucho, hay unos buenos técnicos como asambleístas y que están en permanente conversación con nosotros y que ellos hagan entender de alguna manera qué es lo que está pasando con la explotación minera, que es una fuente de riqueza tal vez mucho más grande que el mismo petróleo. Bien, queremos agradecerle por sus valiosos criterios al economista Víctor Hugo Albán, experto en economía, fue presidente del Colegio de Economistas de Pichincha.